Al enviar al Hijo a este planeta, Dios Padre envió al Gran Maestro. Y este Gran Maestro, llamado Jesús, tenía una misión: mostrar a la humanidad el rostro del Padre. Y desde aquel momento la humanidad ha tenido el gran privilegio de contemplar la gloria del Padre a través de Jesucristo. Y así como Cristo revela el carácter del Padre, nosotros también fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios a través de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué tipo de cristianos somos? Quédate en esta lección, estudiemos juntos la lección número 5, titulada Jesús como el Gran Maestro. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Una alegría poder saludarlos nuevamente desde Perú, donde estamos grabando justamente el video. Yo soy el pastor Anthony Araujo y siempre va a ser para mí un privilegio poder recibirte en este canal. Sé que muchos están escuchando o viendo este video allí en casa, otros quizá yendo al trabajo o en el mismo trabajo. Así que donde quiera que estés, un abrazo allí virtual para ti, esperando que este video, que este comentario pueda ser de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Ya sabes que podemos estar en contacto. Sí, ahí están las redes sociales que aparecen en pantalla y también para invitarte una vez más a que te unas a nuestra comunidad aquí en YouTube. Ya somos casi 8,000 personas que estamos cada semana recibiendo los videos de la escuela sabática. Así que si es que aún no estás suscrito, es muy sencillo. Dale clic ahí en suscribirte, activa la campanita y ahora sí forma parte de nuestra comunidad. La lección de esta semana es una lección maravillosa. Tiene como propósito principal enseñarnos que nosotros, al igual que Jesús, somos llamados a revelar al Padre al mundo entero. Por eso yo voy a dejar aquí la pregunta para interactuar durante esta semana. Y la pregunta es, ¿cómo saber si soy un cristiano auténtico? ¿Qué tal pregunta, no? Un poco profunda, fácil de responder. Pues me gustaría ahí recibir tus comentarios. ¿Cómo saber si soy un cristiano auténtico? Así que espero tus respuestas aquí en el video y arrancamos ya con el comentario día por día. El día domingo de la lección lleva por título Revelar al Padre. Y es justamente la misión que el Hijo, que Jesucristo tuvo en esta tierra. Mostrar al mundo cómo es el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos da ciertas características y nos muestra ciertos atributos del Hijo. Así que acompáñenme en la lectura. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habló por el Hijo. Es decir, antes Dios enviaba al profeta para que el profeta sea el intermediario entre Dios y el pueblo. Recuerda que cuando el ser humano cayó en pecado, perdimos esa comunicación directa con el Padre, ¿verdad? Entonces, Dios utilizó profetas, pero ahora nos habla o nos muestra al Padre a través del Hijo. Y el texto continúa diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta expresión hizo el universo, ¿qué atributo de Dios nos habla? De un Dios creador. Interesante, ¿no? El versículo 3 continúa diciendo, Él, o sea Jesús, que es el resplandor de su gloria. Es decir, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Muchos nos hemos preguntado, ¿cómo será el Padre? Bueno, tenemos que mirar a quién, al Hijo. Y el texto continúa diciendo, la imagen misma de su sustancia. Interesante. Quien sustenta todas las cosas. Es decir, Dios no, o Jesús no es un Jesús creador, no es solamente un Dios creador, sino que además de ser un Dios creador, Él es un Dios sustentador. Y termina diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, Jesús no es solamente Dios creador, no es solamente Dios sustentador, sino que ahora Pablo nos dice que es un Dios redentor. Apunta estas tres características. Y el texto termina diciendo,
y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Claro, ¿por qué? Porque venció el pecado. ¿Por qué? Porque Él es Dios creador, porque Él es Dios redentor y es Dios sustentador. Pero el día domingo nos invita a que podamos resaltar la expresión del versículo número 3, la imagen misma de su sustancia. La lección nos deja claro que la palabra griega que se utiliza aquí es carácter. Se utiliza, dice, a veces para la impresión que hace un sello en cera o la representación estampada en una moneda. Quiere decir que cuando hablamos de Jesús y del Padre, o del Hijo y del Padre, estamos hablando de que, claro, son Dios, pero al mismo tiempo que son muy semejantes, porque el Hijo lo que hace es irradiar la gloria de Dios y expresar el carácter mismo de Dios. No es posible pensar que el Padre es un Padre malo, abusivo y quizá un Padre que quiere condenarnos y que el Hijo es un Dios de amor, es un Dios de amor, un Dios de misericordia y de perdón. No hay forma. ¿Por qué? Porque el Hijo revela al Padre. El Hijo es amor, el Hijo es perdón, el Hijo es misericordia. Bueno, así como es el Hijo, también igual es el Padre. 2 Corintios 4:4 nos dice que Él es la imagen de Dios. Maravilloso, ¿verdad? En el día lunes de la lección vamos a continuar viendo un poco más acerca de Jesús como revelador del Padre. En el día lunes vemos que así como Pablo hablaba de que Jesús revelaba al Padre, ahora Juan también lo hace. Y Juan es un poco más directo en algunas cuestiones. Vamos a ir a la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer ahí algunos textos. Dice lo siguiente: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el principio, vuelvo a repetir, en el principio era el Verbo. Y ese Verbo estaba con Dios, pero ese Verbo también era Dios. ¿Quién era el Verbo? Bueno, el versículo 14 nos dice, y el Verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesucristo. Quiere decir que cuando Juan 1:1 habla del Verbo, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que en el principio era Jesús. Claro, porque es un Jesús creador, así como Pablo lo dijo. Pero también ese Jesús estaba con Dios Padre, pero también Jesús es Dios. Maravilloso. Pero no queda allí, sino que Juan quiere ir un poco más allá y mostrarnos en el versículo 18. Ojo con este versículo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es cierto, nadie ha visto al Padre, ¿verdad? Es una realidad. Pero continúa diciendo, el unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado, ¿a qué? A conocer. Maravilloso. Entonces, lo que queremos cerrar en esta primera idea del día domingo y del día lunes es que Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la revelación del Padre. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, siempre hablaba y se direccionaba hacia su Padre. Porque Jesús no quería mostrarse a sí mismo, sino que Jesús tenía clara la misión, que el mundo conociera al Padre a través de Él mismo. Ahora, hay algo que tenemos que resaltar aquí, en Juan capítulo 8. Versículo 19, dice lo siguiente. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Jesús, o bueno, mejor dicho, los discípulos, queridos amigos, a pesar de estar tanto tiempo con Jesús, lamentablemente nunca entendieron aquella misión de Jesús. La lección en el día lunes nos deja el texto de Juan 14:9, donde Jesús dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Y el problema de los discípulos es que los discípulos preguntaban, revélanos al Padre, ¿dónde está el Padre? Muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo conmigo y no conocen al Padre. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos siempre, o en muchas ocasiones de la etapa del ministerio de Jesús, lamentablemente perdían el foco del cumplimiento de la misión. Y Jesús les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros
y no me has conocido, Felipe? Ese era el gran problema, que los discípulos no conocían al Padre. Ahora, tú dirás, pero estos discípulos, ¿cómo pierden esa oportunidad, no? De conocer realmente la esencia del Padre a través de Jesús. Pero yo te pregunto, ¿y tú, amigo? ¿Cuánto conoces al Padre? ¿Cuánto estás revelando el carácter de Cristo en tu vida? ¿Te das cuenta? Los discípulos tenían un problema, es cierto, pero ¿será que nosotros estamos revelando mejor que los discípulos la imagen del Padre? ¿O es que nuestro cristianismo se ha vuelto conformista y hemos dejado de crecer y hemos perdido esa oportunidad de reflejar el carácter de Cristo? Bueno, ahí hay que meditar. El día martes de la lección lleva por título ¿Cómo leer la mente del gran maestro? Miren, parece algo ilógico o hasta algo imposible intentar leer la mente de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios plasmó sus ideas en su palabra. El tema es que si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a entender cómo es la mente de Dios y qué planes tiene Él para nosotros, verdad? Bueno, en el día martes vamos a estudiar un capítulo maravilloso, que también se estudió quizá semanas atrás, pero este es uno de los textos más impresionantes de la Biblia. Aquí en Filipenses, capítulo 2, vamos a ver una exhortación, un llamado, una preocupación que Pablo tenía por los Filipos o por los de Filipenses. Esta preocupación era grande, porque si bien es cierto, los de Filipos habían conocido a Cristo a través de lo que Pablo les hablaba, llegó un momento donde Pablo comenzó a preocuparse por la unidad de la iglesia. Parecía que dentro de la iglesia había un poco de egoísmo, había un poco de orgullo, había un poco de vanidad entre los miembros y recelos. Yo no sé si hablo para alguien que está dentro de una iglesia donde hay celos, donde hay rencores, donde estas juntas de nombramientos siempre, como decimos en un lenguaje coloquial, sacan chispas porque quizá no hay amor, no hay aprecio entre los miembros de la iglesia. Bueno, mira, si este es el caso de tu iglesia, Pablo tiene un mensaje para ti, para tu iglesia, para tu familia. Y el mensaje de Pablo es el siguiente. Versículo número 1. Por tanto, Filipenses 2:1, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo. De hecho, esta condicional, si hay, es como decir, bueno, si es que hubiera, ¿no? Pero en el lenguaje original no es una condicional, es una afirmación. Mejor dicho, lo que Pablo está diciendo es, por tanto, puesto que hay consuelo en Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, eso es lo que dice el texto original. Puesto que hay consuelo en Cristo y estímulo de amor y comunión del Espíritu y afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Lo que Pablo está diciendo es hacer un llamado de ciudadanía cristiana. Pablo está haciendo un llamado de unidad y un llamado de humildad a los miembros de la iglesia. Y si Pablo estuviera en esta noche o en esta mañana, en el momento que estés viendo este video, yo creo que Pablo también haría un llamado de humildad y de unidad para tu iglesia, porque es posible que hoy tu iglesia esté necesitando eso. Pero la exhortación que Pablo da no lo habla acerca de sí mismo, no lo habla poniendo él su ejemplo, sino que pone el ejemplo más grande de la historia y habla de Cristo Jesús. Por eso el versículo 3 dice, o vamos al 2, teniendo el mismo amor, consejos para la iglesia, tener el mismo amor, unánimes por favor, unánimes allí en tu iglesia, sintiendo una misma cosa, todos con un mismo objetivo, todos con un mismo propósito. No hagas nada por rivalidad. ¿Cuántas veces se ha visto en las iglesias, amigos queridos, haciendo cosas solamente por rivalidad? Es triste y es vergonzoso, lamentablemente. Pablo nos dice, no hagamos nada por rivalidad. Dice, antes bien, con humildad y estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y termina diciendo, no busquéis vuestro propio provecho. Por favor, no busques tu bien. Antes que tu bien, busca el bien de quién, de tu prójimo. Y dice, busca el de los demás. Y en el versículo 5 habla
de Jesucristo. Es decir, Pablo les dice a los Filipos, miren, esto tienen que tener no porque yo lo haga, no porque yo lo diga, sino porque tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira, amigo, habrán personas que no se rendirán y ni se humillarán cuando tú hables al frente. Pero es difícil que alguien se resista al ejemplo de Jesús. Si hay un ser humano que se resiste al ejemplo de Jesús y no quiere cambiar de opinión, bueno, es un tema de él, un tema de ella, lamentablemente. Pero un cristiano humilde reconoce su pecado, reconoce sus defectos y reconoce si es que está haciendo daño a la iglesia solamente cuando mira a Cristo Jesús. Yo tengo que mirar a Cristo Jesús y tener el mismo sentir que Él. Ahora, ¿qué sentir hubo en Jesús? Bueno, versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Es decir, en el versículo 6 vemos que Jesús renuncia a todo. Jesús deja trono, Jesús deja ángeles, Jesús deja adoración. ¿Sabes para qué? Para que tú seas salvo. Para que la salvación esté en tu vida. Pero aún así, a veces ni valoramos, amigos queridos, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dejó todo en el cielo. Dejó todo, absolutamente todo, para que tú seas feliz y para que tengas esperanza en tu vida. El versículo número 7 dice lo siguiente: se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, tomó la forma de un esclavo. O sea, Jesús se hizo incluso menos que el ser humano, porque Él se hizo un esclavo. Es decir, deja el trono, deja el cielo, viene a morar con el ser humano, pero no se hace un ser humano común y corriente. Él se hace el esclavo de los seres humanos. Y el versículo número 8 dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús nos deja un ejemplo de lo que es la obediencia y la humildad. Pero cuánto a veces, hermanos queridos, luchamos en la iglesia, a veces por querer tener un cargo, por mostrarnos superior a los demás, por nunca equivocarnos, por querer siempre tener la razón, cuando el liderazgo de Jesús no era un liderazgo de autoridad, un liderazgo, autoritativo, un liderazgo de señalar lo que el mundo hace. El liderazgo de Jesús, ojo con esto, es un liderazgo de servicio. ¿Tú quieres liderar a tu iglesia? Sirve a las personas. Sé siervo, sé humilde, quita tu egoísmo, quita tu vanidad, quita tus deseos personales, coloca a la gente que necesita sobre ti. Eso es el liderazgo de Jesús, un liderazgo basado en la humildad, en el sometimiento a través del amor. Eso es lo que Cristo espera de su iglesia hoy en día, pero lamentablemente a veces no lo estamos consiguiendo. Ahí hay que hacer un análisis de nuestra vida, de cómo estamos. ¿Me dejo entender? Entonces, si queremos leer la mente de Jesús, mejor dicho, si queremos ser como Jesús fue en esta tierra, estudiemos la vida de Él, eduquémonos a través de su historia y reflejemos esa conducta que Él tuvo para la humanidad. El día miércoles de la lección lleva por título El Gran Maestro y la Reconciliación. Así como Dios a través de Jesús nos enseñó a amarnos, a ser humildes, a obedecer, a someternos, a quitar el orgullo y la vanidad, Jesús también nos dejó el ejemplo de reconciliación. Un cristiano que no se reconcilia con Dios y mucho menos con su prójimo es un cristiano que aún no maduró. Jesús nos enseñó la reconciliación. La palabra de Dios nos muestra en el día miércoles 2 textos bíblicos muy importantes. El primero está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 21. Dice el versículo 17, vamos a leer allí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero hay personas que han nacido en Cristo, se han bautizado,
pero que lamentablemente siguen viviendo de su pasado, siguen trayendo al presente los recuerdos malos del pasado, siguen sacando en cara al esposo, a la esposa, lo que una vez fallaron en el pasado. Mire, el que está en Cristo es una criatura nueva. Lo que quedó atrás, las cosas viejas, ya pasaron. Todo es hecho ¿qué? Todo es hecho nuevo, querido hermano. Y continúa diciendo, y todo esto, o sea, este proceso de nacer de nuevo, dice, proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Es decir, tú no buscas reconciliarte con Cristo, Él te buscó a ti. ¿Está bien? Si tú hoy eres perdonado, estás perdonada por Cristo Jesús, es porque Él te buscó. Y Él te buscó porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Entonces lo que Él hace es buscarte. Él lo que hace es reconciliarte. Y si podemos dar una definición de reconciliación, y toma nota de esto. Reconciliación es contar otra vez con el favor de Dios. Eso es reconciliación. Contar nuevamente con el favor de Dios. Es tener esa comunicación mutua que perdimos cuando Adán y Eva pecaron. Entonces lo que hace Dios es reconciliar al mundo con Él. Te reconcilia a ti, nos reconcilia, pero al mismo tiempo lo que Él hace es darnos ahora a nosotros el ministerio de la reconciliación. Lo que Dios te dice es, mira, ya me reconcilié contigo, ¿ok? Ya hice ese trabajo, ahora te toca a ti, que me estás viendo, reconciliarte con tu prójimo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿O esperas que Él lo haga? Yo no lo sé. No sé cuál es tu caso. Pero lo que es cierto es que Dios nos ha dado justamente el ministerio de la reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20 nos muestra a un Dios creador y al final del texto nos muestra también a un Dios redentor. Entonces, amigos, ¿qué estamos haciendo o qué estamos esperando para reconciliarnos con los demás, así como Cristo ya se reconcilió con nosotros? El día jueves de la lección lleva por título Los primeros alumnos del Gran Maestro. Los primeros alumnos del Gran Maestro no fueron los discípulos. Los primeros alumnos del Gran Maestro fueron María, José, los pastores y los magos. Es maravilloso, porque cuando uno lee Lucas 2, 8 al 20 y Mateo 2, 1 al 12, vemos un acto que debe haber en todo cristiano hacia Dios. Lo que hacen los pastores y lo que hacen los magos es adorar a Dios, adorar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es digno de adoración. Yo leía algunos comentarios de ustedes del video pasado y creo que tienen claro por qué adorar a Dios. Y eso es muy bueno. Pero tenemos que ir más allá. La adoración a Dios no se le da solamente en una iglesia. La adoración a Dios no se da cuando afrontamos una situación complicada en la vida. La adoración a Dios se da en todo momento hasta que Él venga por segunda vez. ¿Y sabes por qué? Porque hay un eje transversal en toda la Biblia. A través de todas las historias bíblicas vemos un eje transversal. Y ese eje transversal se llama adoración. ¿Sabes por qué cayó el diablo del cielo? Por querer ser adorado. ¿Sabes por qué Adán y Eva caen? Porque querían ser como Dios. ¿Sabes en qué consistió la primera muerte de Caín sobre Abel? ¿En qué contexto? En un contexto de adoración. ¿Sabes aquella gran batalla entre Elías y los profetas de Baal? ¿En qué contexto se dio? En adoración. Aquella prueba grande, gigante que tuvieron los amigos de Daniel. Adoración. Una de las tentaciones de Jesús. Adoración. ¿Por qué, hermanos? Porque la adoración es un tema no importante solamente. Es un tema indispensable que todo cristiano no solamente debe conocer, sino que todo cristiano debe practicar. Y yo te he dicho muchas veces esto. La adoración a Dios no se le da como tú quieres. La adoración a Dios se le da como Él pide. Y si yo quiero aprender a ser un buen alumno del gran maestro, como fueron los magos,
como fueron los pastores. Si yo también quiero ser un buen alumno, una buena alumna de Jesús, yo debo ir a la Biblia cada día para conectarme y conocerlo. Enoc andaba con Dios cada día. Enoc aprendía de Dios cada día y un día Dios se lo llevó a Enoc al cielo. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú, amigo, amiga, que me escuchas, que me ves, estás conectado con el gran Maestro en su palabra? Un día también estarás en el cielo. ¿No es maravilloso? Claro que es maravilloso, pero es tiempo de revelar al Padre, así como Jesús reveló al Padre. Es tiempo de que nosotros mostremos en nuestra vida que Jesús está con nosotros. Amigo querido, mira, la vida es como una carrera. No solamente porque no se trata de rapidez, sino de resistencia. Porque los que van al cielo son los que perseveran hasta el fin. Persevera hasta el fin y yo te daré la corona de la vida eterna. Pero al mismo tiempo la vida es como una carrera donde hay que pasarnos la posta hasta llegar al final. Bueno, el Padre le dio la posta al Hijo para que revelara el carácter y ahora el Hijo te dio la posta a ti. Jesús es la luz del mundo, pero Jesús también dijo que tú eres luz del mundo, porque tú fuiste llamado a tener esa misión que Jesús también la tuvo cuando vino a esta tierra. La pregunta es, ¿cuánto de nuestra vida hoy está conectada con el Maestro? ¿Sabes? Es tiempo de empezar a estudiar más el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Estudia la persona de Jesús. Mira a Jesús cada día en tu vida. Refléjala a los demás y así nosotros cumpliremos la misión. Edúcate a través de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.